tiene que ver con una situación muy difícil que está ocurriendo desde hace meses en el barrio Ludueña y en medio de la pandemia. Nosotros recibimos el reclamo de los vecinos del barrio Ludueña y específicamente hemos recibido a través de los grupos de WhatsApp videos escalofriantes sobre la balacera ocurrida, sobre distintas balaceras, pero específicamente la balacera ocurrida el último domingo, la noche del domingo 9 y la mañana del lunes 10 en las inmediaciones de la seccional 12, que está ubicada en las calles Casilda y Solís, en el barrio Ludueña. Si bien el barrio está azotado por la violencia desde hace mucho tiempo, este último tramo, estos últimos meses, han hecho eclosión con una balacera ocurrida nada más y nada menos frente a la seccional número 12 y que tuvo impacto en el frente de la seccional, y nosotros consideramos que esta situación ha sumido a los vecinos en una desesperación específicamente vinculada a la falta de autoridad que tiene la policía en esa zona. Cuando empezamos a investigar un poco más, tenemos la información de que en esta zona de la ciudad de Rosario, específicamente en un triángulo conformado por los barrios Empalme Graneros, Ludueña y Barrio Industrial, se han registrado en lo que va del año 14 homicidios. Esto lo transforma en una de las zonas más complicadas y más violentas de la ciudad de Rosario. Además, teniendo en consideración que existen en ese barrio o han existido, por lo menos hasta diciembre del 2019, dispositivos multiagenciales que hacían un abordaje de la violencia y muchos vinculados con el programa Nueva Oportunidad, al que hemos hecho referencia en varias oportunidades, y al Plan Abre. Esos dispositivos habían permitido, de acuerdo a la misma visión de los vecinos, una reducción de la violencia y de los homicidios, que en la mayoría de los casos están justamente afectando un grupo etario que va desde los 15 a los 30 años. Hay una disputa familiar de grupos vinculados al narcotráfico en ese barrio que ahora parece estar lamentablemente dejada al libre albedrío, porque las disputas se están resolviendo a los balazos en las esquinas de estos barrios y dejan muertes demasiado frecuentemente que vemos en la tapa de los diarios al día siguiente. Por eso nosotros consideramos que es importante que este cuerpo apruebe un pedido de informe dirigido al gobierno de la provincia de Santa Fe, pero básicamente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Le preguntamos concretamente cuál es el diagnóstico de la situación actual en Barrio Ludueña, a razón de la balacera sucedida entre el 9 y el 10 de agosto, en inmediaciones de la seccional 12, ubicada en la esquina de Casilda y Solís, cuál es el motivo del retiro desde hace aproximadamente 2 meses, en realidad después averiguamos y el retiro se produjo en el mes de febrero, de un puesto policial ubicado estratégicamente en Pedro Lino Funes y Navarro, que funcionaba junto a un espacio del Ministerio Público de la Acusación en el marco del DIMAP, de este dispositivo justamente multiagencial al que hacíamos referencia hace un ratito. Este puesto policial que funcionaba, como dice el pedido de informes, directamente vinculado con el Ministerio Público de la Acusación, había generado una pacificación en el barrio que generó que desde enero hasta agosto del año 2019 no hubiera un solo homicidio en el barrio. Y otro de los puntos que preguntamos es cuál es el motivo del retiro, cuál es el abordaje que se está llevando adelante por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe frente a las balaceras y a los homicidios dolosos sucedidos en Barrio Ludueña y sus adyacencias. También le encomendamos al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione ante el gobierno el abordaje integral mediante múltiples agencias del Estado en los barrios Ludueña, Empalme Graneros y sus adyacencias de forma urgente. Esto es un pedido de informe de mi autoría que salió con la aprobación de la comisión y después, como comisión, establecimos una resolución para solicitarle justamente al Ministerio de Seguridad de la provincia una reunión a fin de abordar de modo integral la problemática de la violencia e inseguridad en el barrio Ludueña de Rosario. Decimos también que la invitación podría ampliarse a otros representantes de instituciones públicas
organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Concejala Gigliani. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, planteamos algunas modificaciones en los considerandos que la verdad nos limitamos un poco en la modificación porque si no probablemente casi no hubiese tenido considerando, no porque no coincidamos en alguna de las miradas que se plantean, sino porque nos parece que, bueno, basándonos a veces exclusivamente en el relato de los vecinos, que por supuesto es un factor muy importante al momento de diseñar políticas en materia de seguridad, o basándonos solamente a veces en crónicas periodísticas, a veces esos considerandos terminan o teniendo una mirada muy sesgada o, bueno, o no basándose en la realidad. Pero más allá de eso, que en todo caso es una cuestión anecdótica, quiero hacer una reflexión que esbocé un poco también en la Comisión de Seguridad. Ya en el 3 de enero del 2020 se dictó una resolución del Ministerio de Seguridad, la 0001, que es la que crea la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local en el ámbito de toda la provincia de Santa Fe. A partir de esta resolución, los municipios podían, a partir de la firma de convenios, adherirse. Y eso es lo que hizo el intendente Pablo Hapkin en lo que respecta a la ciudad de Rosario, es decir, firmar un convenio para poder constituir esta mesa local. ¿Cuáles son las funciones de esta mesa? Las funciones de esta mesa son las de planificar, coordinar, implementar, supervisar y evaluar las estrategias y acciones institucionales de seguridad local. Planificar, coordinar, implementar, supervisar y evaluar las operaciones policiales también que se den en el territorio de la ciudad de Rosario. Elaborar de manera conjunta un cuadro de situación de los medios e infraestructuras disponibles para llevar a cabo las estrategias y acciones de seguridad local que por supuesto se planifican en esta mesa local. Elaborar propuestas y sugerencias a las autoridades superiores ministeriales y municipales en todo lo atinente a la seguridad local. Elaborar y formular un informe mensual en conjunto de todas las actividades llevadas a cabo y los resultados obtenidos en materia de seguridad local. También tiene por función poder convocar a esa mesa autoridades y funcionarios públicos provinciales y municipales, también actores de la sociedad civil, es decir, ya no como integrantes permanentes de esa mesa, pero sí se los puede convocar o invitar para justamente poder también escuchar las distintas voces, las distintas miradas para poder diseñar las políticas en materia de seguridad. Y por supuesto rendir cuentas a la comunidad sobre las actividades y desempeño de la Mesa de Coordinación Institucional. Tiene una integración bastante acotada, Presidenta. Un representante del Ministerio de Seguridad, como estoy hablando como integrantes permanentes de esta mesa, un funcionario municipal que designa el intendente y una autoridad policial que designa el Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es la intención de que la composición sea lo más pequeña posible? Porque esta mesa justamente tiene una mirada operativa, tiene una mirada de planificación, de evaluación, de coordinación. Y en ese sentido, me parece, señora presidenta, que dije que lo planteaba en términos de reflexión, porque es un poco lo que intenté llevar a la mesa de la Comisión de Seguridad y lo que intento hacer el día de hoy. Yo no me voy a negar nunca a un pedido de informe. No, al contrario, jamás nos hemos negado tampoco a la concurrencia de funcionarios. Quiero recordar que el ministro Saín vino en 2 oportunidades, estoy segura que si se lo convoca va a volver a concurrir a este Consejo Municipal y había sido un hecho inédito que un ministro de Seguridad acepte la invitación de este Consejo Municipal. Lo hemos hecho en un montón de oportunidades y muchas veces no se nos ha contestado o directamente se ha rechazado la decisión de que algún funcionario
provincial venga este cuerpo. Y lo que quiero hacer reflexionar es que sé que había concejales que querían que el Consejo participe de esta mesa local. Yo no comparto, pero porque insisto con esto de que la esencia de esta mesa es eminentemente operativa, y tal vez la mayor participación de actores en esta mesa lo que pueden hacer es entorpecer o obstaculizar justamente el objetivo de operatividad que tiene esta mesa. Ahora, señora presidenta, no podemos desconocer que jurídicamente quien nos representa en esa mesa local, en este caso, es el intendente Pablo Hapkin, quien está evaluando cada 60 días los resultados de todas las estrategias que se vienen diseñando, insisto, conjuntamente, donde la mirada local está aportada en esa mesa, es el intendente Pablo Hapkin. Con lo cual, nosotros no podemos desconocer que estamos representados. Sí podemos, como lo hemos hecho aquí, o solicitar alguna reunión, o podemos incluso solicitar ser invitados alguna vez a esa mesa para aportar alguna mirada. Pero también quiero ser sincera, señora presidenta. Es muy difícil a veces poder abordar algunas situaciones, y quiero decir que esta resolución ministerial plantea un punto que es la confidencialidad de las cosas que se discuten y se plantean en esa mesa. Y la confidencialidad no tiene que ver con ocultar cosas, tiene que ver con tratar de garantizar la efectividad de esas estrategias que se están planificando y que obviamente no se filtren o no se frustren en el camino. Y a veces cuando uno ve el comportamiento, y en esto no apunto a nadie en particular, en todo caso al que le quepa el sayo que se lo ponga, parece que algunos a veces están más preocupados en tuitear, o en hacer videos, o en cuestionar públicamente, o en sentarse a discutir realmente algo que es grave. Que yo coincido con la concejala Susana Rueda, la gravedad de la situación, no solamente que vive el barrio Ludueña y Empalme, sino el resto de los barrios de nuestra ciudad, que no es una situación actual, claramente, y que también, y es un poco lo que charlamos, no queremos caer en el lugar de tener que relatar y contar cuántos muertos hubo en el mes de tanto, del año tanto, o de quién tiene la responsabilidad o la culpa de lo que hoy ocurre en la ciudad de Rosario. Está claro que nuestra responsabilidad es hacernos cargo del lugar que nos toca y como concejales, por supuesto, hacernos eco del planteo de los vecinos, trasladarlo a quien corresponda e intentar aportar de nuestro lugar para resolver esta situación que se lleva vidas, que arruina proyectos de vida en nuestra ciudad de Rosario. También, señora presidenta, algunos concejales con total legitimidad podrán creer que esta mesa no sirve. Y si la mayoría de este cuerpo considera que esa mesa no sirve y que tal vez con la presencia del intendente no nos sentimos representados, también esa resolución en su artículo 13 nos da la posibilidad de rescindir el convenio. Tal vez algunos querrán plantear esa discusión y es válida y legítima darla, pero no podemos desconocer, insisto, que existe esta mesa y que yo quiero pensar, señora presidenta, no sé qué se ha discutido, justamente porque tiene confidencialidad lo que se ha planteado en esa mesa, pero quiero pensar que tanto el intendente como el Ministerio de Seguridad ha puesto en esa mesa esta situación que hoy estamos abordando en este pedido de informe, porque ha sido pública, porque sabemos que se han dado varias situaciones particulares en esos barrios, con lo cual entiendo que las autoridades que también nos representan se han puesto a discutir y seguramente han elaborado estrategias para trabajar esta problemática. Solo eso, señora presidenta, me parece que era necesario aportar esta reflexión para que la discutamos tal vez en el futuro en el seno de la Comisión de Seguridad o también, ¿por qué no?, en labor parlamentaria. Gracias. Gracias, concejala. Concejala Rueda. Sí, para
aportar también, porque tal como decíamos en la Comisión de Seguridad, y efectivamente la concejala Giuliani hacía referencia a la mesa, y tenemos que decir que la constitución de una mesa similar existe en la ciudad de Rosario desde hace años, y se analizan las problemáticas de seguridad desde hace años, y también hubo en el Consejo Municipal muchos pedidos de informe en los últimos años vinculados al tema seguridad. Quiero decirle que por eso los pedidos de informe nosotros se los dirigimos justamente al Departamento Ejecutivo Municipal, para que el Ejecutivo, a través de las autoridades que correspondan, le pregunte al gobierno provincial esto. También esta pregunta puede hacerse en una mesa, pero nosotros lo pedimos que sea absolutamente formal para poder darle respuesta de esta manera a los vecinos de Ludueña, que fueron los que nos eligieron y son los que efectivamente sentimos que representamos. Y con respecto a las políticas de seguridad en general, que pueden o no discutirse en esta mesa, vamos a decir que nuestro objetivo es justamente hacer un aporte, preguntando lo que los vecinos efectivamente nos preguntan. Cuando los vecinos nos dicen, no hay dispositivos multiagenciales, no sabemos qué hacer con los chicos porque están en la calle, porque el programa Nueva Oportunidad, que ahora se llamaría Santa Fe Más, no se aplicó en los primeros 7 meses del año, y esto está generando justamente más violencia. Y si a eso le sumamos las noticias que son de público conocimiento, que en menos de 9 meses cambiaron por 4ª vez al jefe de la Unidad Regional 2, esto nos indica, nos da una pauta de que la política de seguridad avanza y retrocede, o cambia, o es ensayo-error. Por eso nosotros nos sentimos con todo el derecho, señora Presidenta, de preguntar por lo menos cuál es el dispositivo evaluado para abordar la violencia en el barrio Ludueña. Después llegará el momento de volvernos a sentar con el ministro Saín, que efectivamente nos ha presentado con gran deferencia su programa de seguridad, no en una, sino en 2 oportunidades, una en reunión secreta y otra en una reunión que tuvimos en el recinto con algunos concejales, algunos estuvieron, otros no. Nosotros estuvimos en las 2, escuchamos la presentación del ministro Saín atentamente, tomamos nota, asentimos en algunos aspectos vinculados con su proyecto. El problema es que este proyecto todavía no se ha puesto en marcha. El problema es que estos ejes sobre los cuales quiere pivotear el ministro Saín sobre seguridad tienen un presupuesto que recién hace pocos meses, según ha dicho el mismo ministro Saín, sería aplicado a seguridad. Pero por ahora, en menos de 9 meses, cambiaron 4 veces al jefe de policía de la Unidad Regional 2 y recientemente se ha cambiado a un jefe de la policía, a un jefe de la policía provincial que había sido convocado por el propio gobernador Perotti, justamente, y en el que Saín, el ministro de Seguridad, nunca confió. Por eso nosotros preguntamos mínimamente cuál es la política de seguridad que se está aplicando para evitar las balaceras que llevan, de acuerdo a datos del Observatorio Municipal, 29 en 7 meses, y la cantidad de víctimas fatales, que son 5 en 7 meses, en tan solo el territorio de Barrio Ludueña. Presidenta. Gracias, concejala. Yo les aclaro que está bien, que me parece que estamos de acuerdo, ¿no? Todos. Ok, no digo, quería chequear. Concejala Giuliani. Sí, estamos de acuerdo con la esencia de lo que estamos discutiendo, pero bueno, algunas cosas que se dicen me parece que no se pueden dejar pasar. La verdad es que yo prefiero un gobierno provincial que tenga la honestidad de poder revisar algunas designaciones si las personas que fueron designadas para ocupar determinados lugares y cumplir determinadas funciones no la están llevando adelante correctamente, o hay dudas respecto de la implementación de esas políticas por las personas que las llevan adelante. Bienvenido sea si el gobierno tiene el poder político de tomar la definición de correrlos de su lugar. Tenemos antecedentes en la provincia de Santa Fe donde eso no ocurrió.
donde justamente un jefe de policía que estaba siendo altamente cuestionado, no solamente fue designado por el gobernador Hermes Wiener, sino que fue sostenido en la gestión de Antonio Bonfatti, y que hasta que la justicia no lo determinó, y que incluso este jefe de policía terminó prófugo, no se tomó la definición que se tenía que tomar. Yo 1000 veces prefiero que se tomen definiciones de este tipo, así haya que cambiar 3, 4, 10 veces al jefe de policía. Nada más, señora presidenta. Concejal Tonioli. Gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a acompañar, por supuesto, el pedido de informe con los cambios que se han realizado, entiendo que en la Comisión de Seguridad. Coincido en gran parte con lo planteado en la primera intervención por la concejala Fernanda Gigliani. Y tengo que decir que acompañamos, más allá de que la concejala autora de la iniciativa hace afirmaciones con las que no concordamos, pero por supuesto que este es el ámbito, en todo caso, para exponerlas y nosotros exponer nuestra mirada al respecto. El plan de seguridad que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe es el plan de seguridad que vino a exponer el ministro de Seguridad, valga la redundancia, Marcelo Saín, como bien se dijo en 2 oportunidades, a este cuerpo. Y tengo para mí que una parte importante de ese plan, porque así lo señaló el ministro, así lo expresan los proyectos que está impulsando de manera participativa, con la intervención de distintos actores, incluso con la intervención de concejales de este cuerpo, incluye entre sus prioridades el operar y desmontar determinadas estructuras delictivas complejas que son, lamentablemente, las que tienen un peso importantísimo en el crecimiento de la violencia urbana que ha sufrido nuestra provincia y nuestra ciudad, en particular en la última década. En ese marco, entiendo que una parte importante de la apuesta de esta gestión tiene que ver con eso y el impacto posible, positivo, que esas políticas orientadas a desmontar las estructuras delictivas complejas va a tener. Y en las últimas semanas se está expresando explícitamente en distintos procesos judiciales el acierto de estas políticas de fondo. Por supuesto que esto tiene su tiempo, su proceso, y el impacto en la cotidianeidad de nuestros barrios seguramente no es inmediato. Eso está claro, está clarísimo, y toda política de seguridad pública, las malas o las buenas, siempre tiene una característica fundamental, que es una carrera contra el tiempo, ¿no? Hasta la mejor política de seguridad tiene o está sujeta a esa situación que impacta sobre la opinión pública, indudablemente, que es la cotidianeidad de la violencia, en particular en nuestros barrios. Nadie lo desconoce, mucho menos esta gestión. Ahora entiendo que si hay un cambio superlativo, es que es una gestión que ha decidido que frente a determinadas situaciones, determinadas complicidades institucionales que siempre atraviesan las distintas gestiones, porque hay una historia detrás de esto, ir irremediablemente a fondo. Y el avance de algunas causas judiciales con funcionarios judiciales, pero también funcionarios políticos, exfuncionarios políticos, etcétera, directamente involucrados, me parece que ese avance se debe a esa vocación y a esa voluntad explícita. Digo, más allá de esto y esta diferencia de mirada, vamos a acompañar el pedido de informe, y también entendiendo que hay un ámbito institucional, pero bueno,
nosotros como subconsejo y los concejales y concejalas tenemos la posibilidad de también tramitar por esta vía esta información, ¿no? Pero siempre reconociendo la existencia de un ámbito institucional para canalizar la mirada del municipio, del Ejecutivo, con respecto a estas situaciones y en todo caso ir advirtiendo y negociando, en el mejor sentido de la expresión, distintas intervenciones. Gracias, concejal Tonioli. Si nadie más va a hacer uso de la palabra. Presidenta. Concejal López Molina. Gracias, Presidenta. Para, por un lado, manifestar el acompañamiento al pedido de informe respecto a situaciones de violencia en la zona de Barrio Ludueña y adyacencias. Lo dijimos cuando se discutió en labor parlamentaria y no logró el consenso. Sí, el trabajo de la Comisión de Control fue lograr un pedido de informe que pueda llegar por unanimidad. Así se logró, donde hacemos preguntas muy concretas que lógicamente esperamos respuestas. Y a partir de allí, sí, aprovechar este momento, que creo que es el más auténtico, para plantear algunas diferencias respecto al contexto que promueve el pedido de informe y que habían quedado reflejadas en los considerandos originales que luego fueron quitados. Sobre todo tratando de apelar a las estadísticas, que son las que quiero aportar, porque creo que tenemos el objetivo de que nuestras posiciones respecto a el principal problema que atraviesa Rosario y que condiciona el futuro, más allá del contexto y la coyuntura sanitaria, es la violencia, es la inseguridad y es la narcocriminalidad. Y la única manera que tenemos de poder tomar decisiones acertadas es apoyarnos en los datos que nos proveen las distintas agencias estatales que recaban información precisa y a partir de allí mensuran el éxito o el fracaso de las políticas aplicadas y definen nuevos caminos a futuro. Por eso es que nosotros le pedimos y agradecemos a la concejala Rueda haber quitado algunos considerandos, porque es verdad que cuando uno mira los primeros 7 meses del año, esos primeros 7 meses del año arrojan una cantidad de homicidios que comparativamente con los inicios de año del 2017, 2018 y 2019 tienen un aumento. Ahora también creo que es importante, como lo hace los informes del Ministerio de Seguridad en conjunto con el MPA, no quedarnos solamente en las estadísticas de año calendario, sino recurrir a un análisis de año aniversario, que nos permite una mirada mucho más integral de cómo ha ido evolucionando o no el delito y en particular el homicidio. Cuando uno toma los últimos meses, los últimos 12 meses, ya no los primeros 7 meses del año, sino desde julio hacia agosto 2019, los últimos 12 meses, nos vamos a encontrar que allí la diferencia no es tal, y que si uno toma el periodo mayo 2020 y va hacia junio 2019, es exactamente idéntica la cantidad de homicidios. Y cuando uno mira otros cortes, y estoy basándome en los informes que son del MPA con el Ministerio de Seguridad, se va a encontrar que el corte agosto 2019, julio 2020, es inferior a los cortes marzo 2019, abril 2020, abril 2019, mayo 2020 y mayo 2019, febrero 2020. Entonces, cuando uno mira esa proporción, se va a dar cuenta que las conclusiones cambian. Y yo con estas estadísticas
no quiero decir que la situación de seguridad ha cambiado y ha mejorado. Lo que quiero señalar es que la situación no ha cambiado ni se ha modificado en los últimos 7 meses. Sigue siendo tan dura y difícil como lo era cuando terminó el gobierno anterior. Ahora, a partir de allí, puede haber definiciones políticas. Alguno puede pensar que recrudecieron las balaceras en Rosario. Yo quiero aportar que el año 2019 terminó con más de 500 balaceras en la ciudad. Y nos valieron todo lo que pudieron. Edificios públicos, viviendas privadas. Entonces, yo respeto las posiciones políticas. Ahora, cuando nos tenemos que parar para definir cuál es el diagnóstico concreto de la ciudad de Rosario hoy, al recurrir a las estadísticas, nos damos cuenta que tal vez no haya éxito en la política de seguridad del actual gobierno, pero tampoco lo hubo en la política de seguridad desarrollada durante los últimos 12 años de un gobierno que culminó el 10 de diciembre del 2019. Y eso nos para así en un lugar de mayor responsabilidad y mayor madurez en el análisis. También se decía que había un recrudecimiento de los homicidios en un periodo etario de entre 15 y 24 años, o sea, muertos entre esa edad. Y la verdad que cuando vuelve uno a mirar las estadísticas, el propio MPA nos señala que salvo en un periodo donde hubo una tendencia en alza, que fue el 2014, 2015, el 2016, siempre la tendencia es a la baja. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el delito instalado en la ciudad puede tener distintas manifestaciones en rango etario, puede tener distintas manifestaciones por zona geográfica, y que uno, depende cómo va tomando el recorte, puede valorar de mejor manera una política pública de seguridad o no. Ahora, cuando uno mira los números generales, se da cuenta del fracaso profundo de las políticas de seguridad implementadas en Santa Fe y en la ciudad de Rosario del anterior gobierno y en los primeros 7 meses de este nuevo gobierno. Y eso no va a cambiar si no atacamos lo que genera la violencia en la ciudad. Por eso, así como yo no le puedo reconocer a la política de seguridad en términos policiales y reducción del crimen violento en la ciudad de Rosario al actual gobierno, sí puedo señalar que en el cambio de perspectiva de dónde están los enemigos a combatir, los enemigos del futuro de la ciudad de Rosario y Santa Fe, del actual Ministerio de Seguridad. Y solamente quiero mencionar 3 casos que nos hablan de que si tenemos éxito en el combate con la matriz de mafias que generan violencia en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, probablemente si este debate lo tengamos dentro de algún tiempo, esas estadísticas que hoy no muestran cambios en la tendencia empiecen a mostrar caídas. Y ahí sí podemos levantar la bandera de éxitos reales en lo que se lleva la vida de la gente de nuestros vecinos. El caso Oldani en la ciudad de Santa Fe, que parecía el crimen violento de un comerciante, hoy está avanzando en la justicia federal a partir del fiscal Rodríguez en una causa de lavado de una cueva que podría estar vinculada a la policía de la provincia de Santa Fe. E incluso se está cuestionando fuertemente el actual de la fiscal Ferrero, fiscal provincial. Esa es la matriz que tenemos que cambiar. El escándalo que se destapó en el MPA, yo lo digo con mucha claridad, estoy convencido que tiene que ver también con la decisión de un Ministerio de Seguridad de no negociar con las mafias. De la misma manera tuvimos las imágenes de Pillín Bracamonte saliendo de su casa, una mansión en un barrio privado en el Bar Lucea, preso. Hubiese sido imposible si el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe le hubiese filtrado la información previamente. No lo encontramos más a Bracamonte. Hoy al menos, con el coraje de los fiscales también y del juez que le dictó prisión preventiva por 2 años y lo ratificó la Cámara,
hoy podemos también profundizar una matriz que tiene que ver con el lavado de dinero y que tiene que ver con mafias enquistadas en las agencias estatales, donde se toman las decisiones de poder, que después en un barrio como Barrio Ludueña repercuten como balaceras, como muertes y como miedo de los vecinos y sus familias. Pero esa es la mirada que le tenemos que dar al problema de la inseguridad y la violencia en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Dicho todo esto, yo todos los informes que solicitemos respecto a circunstancias particulares los voy a acompañar. Ahora, también quiero decir que tenemos que pelear permanentemente contra la posverdad. Y cierro con este concepto. Debe haber pocos ámbitos hoy que han quedado indemnes al daño de la posverdad. Tal vez el ámbito de la academia sigue siendo uno de aquellos que recoge evidencia científica y estadística para tomar definiciones basadas en relaciones de causa y efecto. Ahora, la política no. Y esto no es un problema del Consejo de Rosario. Uno ve los debates nacionales actuales y algunas imágenes de los debates públicos políticos actuales y va a darse cuenta de que el debate público en la Argentina perdió la cabeza y algunas posiciones de un lado y de otro son descabelladas. Bueno, yo puedo admitir que eso también forme parte del folclore. No me sumo a eso, pero puede formar parte del folclore aún de aquellos que en un contexto absolutamente difícil siempre van a tirar la pelota lejos. Ahora, en seguridad, basémonos siempre en estadísticas, basémonos siempre en datos confiables. Esa va a ser la única manera que podamos tener claro cuál es el horizonte de las decisiones que tenemos que tomar en Rosario y en Santa Fe para terminar con el principal enemigo del futuro de los rosarinos y sus familias. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, concejala Rueda. Gracias, señora presidenta. Le prometo que voy a ser muy breve. Simplemente para decir un par de cosas. Uno de lo que las ciencias sociales, una de las premisas básicas que las ciencias sociales aseguran a nivel mundial es que a mayor desigualdad, mayor violencia. Y vamos a recordar que en los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, la pobreza aumentó, de acuerdo a las estadísticas, un 5%. Definitivamente esto genera mayor violencia porque genera mayor desigualdad. Y con respecto a las estadísticas locales, decimos que en los primeros meses del año, hasta el mes de agosto, hubo 100 muertos en la ciudad de Rosario. Esto es una de las cifras más altas, teniendo en cuenta que en el 2013, de acuerdo a las estadísticas que generaron un gran impacto a nivel nacional, en el año 2013, el pico de violencia en la provincia de Santa Fe, hubo 225 muertes. Si hacemos una proyección en el año, ojalá que no se cumpla, pero la proyección proporcional es justamente una cifra cercana a eso, al pico de la violencia en el 2013 en la provincia de Santa Fe. Es justamente eso lo que queremos evitar y por eso este pedido de informe. Recordemos además que en el medio de estos 7 meses hubo 3 meses de aislamiento en medio de la pandemia y de la cuarentena obligatoria o en medio del ASPO. Por eso es que nos preocupa doblemente la cantidad de víctimas fatales que ha habido en balaceras y justamente fruto de la violencia en la ciudad de Rosario. Gracias. Gracias, concejala Rueda. Ahora, entonces, vamos a poner en consideración a Cardoso, concejal Cardoso. Gracias, presidenta. Hagamos de cuenta que yo en este momento me pongo a hablar sobre inflación, economía, tipo de cambio y deuda externa. Estoy seguro que 19 concejales me saltan al instante a la yugular. ¿Por qué? Porque tengo que ser autocrítico
con respecto a lo que en definitiva terminó costándonos como agrupación política la presidencia de la Nación, que fue no haber podido resolver una de las premisas que se dio durante la campaña de 2015, que fue justamente el problema de la inflación, que no nació el 10 de diciembre de 2015, sino que venía de antes. Venía de antes. Y la suba en los índices de pobreza y la inflación que tapaba con números mentirosos venían de antes. Pero es verdad, y somos autocríticos. Fracasamos en ese sentido, la gente nos castigó y nos tuvimos que ir del gobierno nacional, por voluntad de la gente. Ahora, que una representante del Frente Progresista Cívico y Social levante el dedo acusador y se pare sin mirar para atrás con respecto a lo que sucedió en materia de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico y corrupción en las esferas policiales entre el 2007 y el 2019, realmente me parece que es una falta total y absoluta de autocrítica. Autocrítica cero. Porque acá hubo un gobernador que decía que los santafesinos pensábamos que había mucha inseguridad porque mirábamos Crónica. Y hubo una intendenta que decía y repetía como un mantra que estábamos estigmatizados. Mientras tanto, las bandas criminales avanzaban en la ciudad de Rosario, tomaban territorios, pintaban murales que aún hoy están en la ciudad, destacando la memoria de célebres narcotraficantes, y a todo esto no se corrigió el rumbo. Un jefe de drogas peligrosas y después jefe de policía, preso, condenado por complicidad con el narcotráfico. Crímenes que aún siguen en la bruma. Por eso me parece que tenemos que cada uno pararnos desde nuestro lugar y ser serios y responsables con respecto a lo que decimos. Y la concejala Gigliani fue muy amable en algún momento de su discurso y hablaba con respecto a quienes ejercemos críticas hacia las formas, los modos y algunas palabras y algunos dichos del ministro Saín, pero también nos parece alentador que haya arrancado la causa contra Bracamonte, que haya arrancado la causa contra los fiscales, que el representante de seguridad del nodo Rafaela durante el gobierno de Miguel Lischy esté preso por ir a pedirle coima a los banqueros del juez. Y quizás son buenas señales, más allá de que seguimos diciendo que ciertas formas y ciertas declaraciones del ministro Saín no ayudan a la resolución de este problema. Con respecto al tema de las estadísticas, coincido con la concejala Rueda, en contraposición de lo que decía el concejal López Molina. Tenemos que tener en cuenta que durante prácticamente 60 días de este año, la ciudad estuvo cerrada por una decisión de cuarentena absoluta vinculada con la pandemia. Y eso hizo que ciertos números que quizás, no soy adivino, pero quizás tendrían que ser otros, son menores. Ahora, 60 días estuvimos encerrados. Nada, son algunas aclaraciones que queríamos dejar
como constancia en el diario de sesiones de parte de nuestro bloque. Gracias. Presidenta. Concejal Irizar. Gracias, señora presidenta. La verdad que sorprendida con la intervención de algunos compañeros, ¿no? Lo del concejal López Molina, desde el día cero me resulta curioso cuál es su necesidad de justificar al ministro Saín. ¿Qué le debe al gobernador Perotti, al ministro Saín? La verdad que no lo entiendo. Además de la frialdad con la que trata el tema, ¿no? Hablar de estadísticas, de números, de cortes. Podemos estar acá horas. Si quieren, ponemos sobre la mesa los números, las estadísticas. Pero creo que lo que transmite la concejala Rueda con su pedido de informe es una preocupación genuina. A todos nos llegan, y en esto digo, no quiero volver a ser reiterativa, porque creo que al final nos terminamos mirando el ombligo, ¿no? En un momento tan complejo como el que hoy atraviesa nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país, con la pandemia, con el problema económico, con el problema de la violencia, creo que a veces en estas sesiones terminamos todos mirándonos del ombligo y hablando en un termo que está tan lejos de la realidad que vive la gente que hasta me avergüenza. Entonces voy a intentar ser lo más concreta posible. Hay una realidad, ¿no? Hoy gobierna una fuerza política, una coalición política, y hasta el 10 de diciembre gobernamos nosotros y nos hacemos cargo, porque nos hacemos cargo de que había un plan, de que había acciones, que estaba clara la dirección en la que iba la seguridad de la provincia de Santa Fe. ¿Estamos conformes con los resultados? No. Y la gente también nos lo dijo en la elección. Pero había un plan, íbamos en un camino, habíamos bajado la violencia, había un trabajo articulado del Estado, no solo con la parte dura del Estado, de incorporar tecnología, el ojo, los móviles policiales, la reforma de la justicia procesal penal, las investigaciones que se llevan adelante, la mesa multiagencial, sino que había también políticas sociales que acompañaban ese plan. Porque hay una realidad, hay un país que no le iba a echar solamente la culpa a Macri, porque claramente es la consecuencia de estos años de democracia, que no encuentra la salida, donde tenemos, me atrevo a decir que hoy a la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza. Y tenemos un problema muy grave que se manifiesta luego en los jóvenes en una situación de violencia muy clara. Y había programas como Nueva Oportunidad, como el ABRE, como esa mesa multiagencial que teníamos de trabajo con el MPA, y estaba clara la dirección en la que íbamos. Hoy gobiernan, háganse cargo de gobernar y de tomar decisiones, y de resolver los problemas de la gente. Y hay realidades, y no la dice Verónica Irizar, ni Susana Rueda, ni el Partido Socialista, ni el Frente Progresista. Lo dijo el nuevo jefe de policía del Rosario. Dijo que el año pasado teníamos 160 móviles, y hoy hay 60. Esa es una realidad contundente, y es lo que sienten los vecinos de los barrios más vulnerables, los que planteaba la concejala Rueda en su informe, en su pedido de informe, Ludueña, Empalme, donde hay balaceras en todo momento, pero en todos los barrios más vulnerables y también en el centro de la ciudad. Y hay una realidad insoslayable. Basta de chicanas, de operaciones políticas, de la interna Saín Sarnaglia. Basta. Gobiernen y resuelvan los problemas de la gente. Estamos aprobando un pedido de informe. Nada más. Gracias.